Hola, en este vídeo vamos a repasar los aspectos básicos de la conocida como Guerra Fría. Guerra Fría es el nombre con el que se conoce la tensión que vivieron desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989 Estados Unidos y la Unión Soviética. Quiere decir que estos dos países, después de la Segunda Guerra Mundial, eran las dos superpotencias económicas y el enfrentamiento diplomático y bélico protagonizó las relaciones internacionales durante ese periodo. Se llamó Guerra Fría porque durante ese periodo nunca hubo un enfrentamiento bélico directo, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron en guerra directamente. En cuanto a los enfrentamientos bélicos, tanto Estados Unidos como la URSS tenían zonas de influencia y cuando existía un conflicto armado entre estados y actores de esas zonas de influencia, Estados Unidos y la URSS se posicionaban a favor del estado de su bando. Además, la Guerra Fría también fue un periodo en el cual estas dos superpotencias enfrentaron sus diferentes ideologías, unos capitalistas, los otros comunistas. El conflicto se produjo por esta gran diferencia ideológica, pero también había una gran diferencia política, así como económica. Además, el componente propagandístico siempre estuvo detrás de esta Guerra Fría. Para entender esta Guerra Fría debemos retroceder un momento a 1917. Ese momento el Ejército Rojo vencía al Blanco en Rusia y se instauraba la Revolución Rusa, que defendía que el comunismo debía vencer al capitalismo por la fuerza y derrocarlo. Así fue como empezó la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tan solo durante la Segunda Guerra Mundial se aparcaron las diferencias por la existencia de un enemigo común, la Alemania de Hitler. Cuando esta Segunda Guerra Mundial acabó, los diferentes tratados dejaron entrever de nuevo que acabaría surgiendo la tensión entre las que en ese momento eran las dos superpotencias. Para llegar a Alemania y derrotar a Hitler, la Unión Soviética había ido conquistando y liberando Europa del Este. Todos esos territorios quedaron bajo su influencia tras la Segunda Guerra Mundial. Para contrarrestar esta influencia y evitar la expansión comunista en Europa, Estados Unidos creó el Plan Marshall en 1948. Durante 4 años insufló dinero en Europa para que ésta se reconstruyera y quedase bajo la influencia política y comercial de los Estados Unidos, evitando así también una mayor influencia de la Unión Soviética. Era el conocido como efecto dominó. Era una doctrina que seguían los Estados Unidos por el cual tenían miedo de que cuando un país, un estado, un actor caía sobre la influencia del comunismo, el miedo era que los países de alrededor acabasen contagiándose de alguna manera y acabasen cayendo también bajo la influencia comunista. Durante los primeros años, desde la caída del telón de acero, es decir, de la ruptura del mundo en dos bloques, hubo diferentes conflictos en los que ambas partes tuvieron protagonismo. Por ejemplo, en 1949 Mao Zedong vence la Guerra Civil China, creando una República Popular China de régimen comunista que firmó una alianza con la Unión Soviética. También en Asia, y en esa época, la URSS vio cómo Estados Unidos apoyaba a Corea del Sur en su guerra contra la comunista Corea del Norte. El alto el fuego se acababa firmando en 1953. Pero sin duda, el mayor revés de los Estados Unidos durante la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam, donde de nuevo Estados Unidos defendía una facción, en este caso Vietnam del Sur, que luchaba contra otra, el Vietnam del Norte y las facciones comunistas y apoyadas por la Unión Soviética. Los enfrentamientos, como vemos, no eran directos. Ambas superpotencias eran conscientes del riesgo que corrían ante un enfrentamiento directo. Y es que Estados Unidos y la Unión Soviética eran las potencias que más habían desarrollado el armamento nuclear, lo que podía aniquilar a cualquiera de ellos. Así, surge el concepto de mutua destrucción asegurada, que en esa época quería decir que, en caso de una escalada de violencia directa, el resultado final sería la destrucción de ambas superpotencias. Tanto Estados Unidos como la URSS podían destruirse mutuamente varias veces. Como curiosidad, en inglés las siglas de esta mutua destrucción asegurada son MAD, que significa loco por lo arriesgado de una estrategia así. Actualmente el concepto de mutua destrucción asegurada se sigue usando en diplomacia. Ante diferentes estrategias para una negociación o cualquier otra relación diplomática, la mutua destrucción asegurada se usa para hablar de esa estrategia que incluso en su resultado más óptimo resulta perjudicial para quien la propone.
Si hay un episodio en el cual podemos decir que la Guerra Fría estuvo a punto de convertirse en un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ese es sin duda la conocida crisis de los misiles cubanos. En esta crisis hay que remontarse a 1959 para hablar de Fidel Castro y su ejército que derrocó al gobierno de Batista en la isla de Cuba y llegó a tomar el poder. Estados Unidos intentó desde el principio acabar con Castro, que estaba bajo la influencia comunista, pero no lo consiguió, ni siquiera con el ataque de Bahía Cochinos, el famoso ataque de Bahía Cochinos que tuvo lugar en 1961. Un año después, en 1962, ocurre la conocida crisis de los misiles. Estados Unidos descubre la instalación de misiles y el acercamiento de barcos soviéticos con misiles que podrían atacar suelo estadounidense en Florida. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, insta al líder soviético Nikita Khrushchev con un ataque hacia la Unión Soviética si no los retira. Además, instalan misiles en Turquía para escalar la amenaza. Khrushchev responde diciendo que retirará los misiles si Estados Unidos se compromete públicamente a respetar el régimen de Fidel Castro. En un principio, John Fitzgerald Kennedy se niega, pero acaba rebajando la tensión. Durante 13 días esta tensión fue más alta que nunca durante la Guerra Fría, pero la amenaza de la mutua destrucción asegurada volvió a reconducir la tensión. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en dos: una república democrática bajo influencia comunista y una república federal occidental. Berlín, la capital de la parte comunista, se dividió también en 4, una parte para la Unión Soviética, otra para Estados Unidos, otra para el Reino Unido y la última para Francia. Durante los primeros años, el bando de la Unión Soviética vio como hasta 15 millones de personas migraron desde países de la órbita comunista hacia Occidente. Se impuso, por tanto, una política migratoria más restrictiva y el bando comunista levantó en 1961 el famoso Muro de Berlín, un muro que separaba una parte de la ciudad con la otra y que imposibilitaba la migración de un lado hacia el otro. Este muro acaba cayendo en 1989, siendo a la vez la muestra y la semilla del deterioro del sistema comunista de la Unión Soviética, que acabaría desintegrándose definitivamente en 1992. Actualmente, muchos de los países que estaban bajo la influencia soviética han acogido la ideología y ciertas políticas capitalistas, y además buena parte de ellos incluso forman parte ahora mismo de la Unión Europea. En este vídeo hemos conocido la historia que nos lleva a hablar después de la Segunda Guerra Mundial de una Guerra Fría. Además, la mutua destrucción asegurada nos ha explicado por qué esa Guerra Fría nunca se convirtió en un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el Muro de Berlín nos explica la historia y también el final de esta Guerra Fría.